Hoy vamos a hablar de bioestimulación. Es un tema que vengo queriendo hacer hace mucho tiempo porque a veces hay tanta información de los diferentes tipos de bioestimuladores, cuáles son, cómo funcionan, y es como una nebulosa de información, de papers, de estudios y de cosas que se dicen. Entonces quería bajar un poco a tierra. Hoy vamos a hablar de los bioestimuladores de ácido hialurónico. Hay varios tipos de bioestimuladores, como por ejemplo la hidroxiapatita de calcio, los hilos. Hoy hablamos de bioestimulación con ácido hialurónico. ¿Qué es la bioestimulación? Vamos a tratar de bajar el concepto. La bioestimulación, cuando hablamos de ella en medicina estética, es inyectar un producto que reactive las funciones naturales de nuestra piel. En términos médicos, sería la activación biológica de la función anabólica de los fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Son células que son fibro, de fibras, y blastos del griego blasto, que es germen o brote. Quiere decir que es una cosa que produce fibras. ¿Y qué es anabólica? Anabólica significa la construcción de cosas, de sustancias, de moléculas más complejas a partir de sustancias más simples. Agarran las proteínas y se las sintetiza para formar colágeno, elastina, etc. Eso sería el concepto general de bioestimulación. Ahora vamos a ver cómo específicamente el ácido hialurónico bioestimula la célula. Primero que nada, definir ácido hialurónico. Ácido hialurónico es una molécula natural de nuestro cuerpo. Es como un gel, cumple función de hidratación, de dar volumen a las estructuras que están entre las células, y esto también ayuda a la protección. Nosotros, por ejemplo, tenemos la piel, tenemos los músculos, tenemos el hueso, pero entre esas estructuras tenemos el tejido subcutáneo, que tiene grasa, pero también tiene colágeno hialurónico, que retiene agua y da como un colchón para que esas estructuras no estén todas pegadas. El ácido hialurónico también es parte del proceso de cicatrización, de reparación cuando hay un daño, un tejido, y se quiere volver a unir y reparar esa zona. Este gel, el ácido hialurónico, se produce por lo que ya veníamos hablando, por los fibroblastos, que son estas células. Ahora, la pregunta más importante: ¿cómo hace el ácido hialurónico que nosotros inyectamos para bioestimular a los fibroblastos? Vamos a tener en cuenta un artículo publicado por la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos que se llama La ciencia del ácido hialurónico más allá del relleno, fibroblastos y su respuesta a la matriz extracelular. Definiendo matriz extracelular es lo que está entre las células. Por ejemplo, nosotros tenemos la piel, donde se producen las células que generan la capa protectora que nosotros podemos tocar, y entre esas células hay sustancias que no son células, como colágeno, elastina, agua, etc. Todo eso es matriz extracelular. En este estudio se encontró que a los fibroblastos, a donde se les inyectaba ácido hialurónico de origen no animal estabilizado, que este es el ácido hialurónico que usamos para los rellenos, se vio que su morfología, o sea, su forma, no era igual a los fibroblastos en los cuales se inyectaba solución salina, que es agua y sal. ¿Qué se hizo entonces? Se inyectó ácido hialurónico, se vio cómo eran los fibroblastos, y se inyectó en otras personas agua con sal, suero, y se vio que los fibroblastos de las que se inyectaba ácido hialurónico eran diferentes morfológicamente, o sea, tenían una forma diferente. Al contrario de lo que se podría esperar teóricamente, no se pudieron demostrar uniones entre el ácido hialurónico y los fibroblastos, por lo que el mecanismo propuesto es una acción indirecta del ácido hialurónico sobre los fibroblastos. Quiere decir que no está actuando directamente, no hay un receptor al cual se una el ácido hialurónico que estimule los fibroblastos. ¿Qué pasa con esto? El ácido hialurónico atrae agua y eso genera más volumen. La hidratación de la matriz extracelular, o sea, el agrandamiento del espacio de la sustancia que está entre las células, genera que los fibroblastos se estiren, y esto es lo que inicia la producción de los componentes de esta matriz extracelular. Inicia la producción de colágeno, de elastina, etc. En personas jóvenes, esta matriz extracelular tiene fibras de colágeno que están bien estructuradas, bien ordenadas. Por lo tanto, hay una tensión constante sobre los fibroblastos que genera que sigan produciendo el colágeno, la elastina, el ácido hialurónico.
A medida que envejecemos, estas fibras se van rompiendo, se van fragmentando y eso baja la tensión que se le está aplicando a los fibroblastos, lo que genera una disminución en la producción de los propios componentes de esta matriz, que entramos ahí en un círculo vicioso donde tenemos menos tensión, por lo tanto producimos menos sustancia de la matriz extracelular, que a la vez estimula menos aún a los fibroblastos y eso va cada vez disminuyendo el volumen y la tensión que hay en esta matriz. ¿Qué significa esto a nivel clínico? O sea, a nivel de lo que nosotros podemos ver y tocar, la función de los fibroblastos se altera. Esto se combina con una reducción de la producción de colágeno, que se traduce en una disminución del volumen extracelular, o sea, del volumen de la matriz extracelular, dando en flacidez y, en última instancia, en arrugas. Cuando se inyecta un producto más firme en esta matriz, nosotros restauramos esa tensión que genera a los fibroblastos y hacemos que ellos vuelvan a tener el estímulo para que produzcan otra vez el colágeno y las otras sustancias. Esto se vio porque cuando se inyectaban ácidos hialurónicos en un lugar, en la piel, se veía que mejoraba la calidad de la piel en el lugar donde se inyectaba. Esto era por esa tensión que generaba. ¿Dónde entran los bioestimuladores actuales? En que son no reticulados o levemente reticulados. Eso significa que se van a difundir mucho más en la piel y van a generar ese efecto de tensión en una zona más amplia. Hasta acá llegamos por hoy. Espero que esto haya sido de ayuda para entender un poco mejor qué es la bioestimulación y cómo actúa el ácido hialurónico más allá de su función de relleno. Gracias por escuchar.